Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este nuevo encuentro virtual que hacemos en ocasión del 8º Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Comics, que estamos celebrando en estos 3 primeros días de junio. En este caso tenemos el 5º y último encuentro virtual, un encuentro con autoras, iniciativa que llevamos a cabo desde aquí, desde la Fundación Cinemas Comics y desde la Cátedra Cultural Moebius, con el objetivo de promocionar y dar a conocer a autoras en el sector del cómic, la ilustración y demás artes que tradicionalmente han estado un poco masculinizadas. En esta ocasión tenemos con nosotros a Claudia Simona Carbonelli. Ella es una autora de cómics y libros de ilustración italiana que lleva tiempo aquí afincada en Tenerife y tiene una trayectoria de más de 30 años. Hablaremos con ella de algunas de sus obras, entre ellas Max and Company y su última colaboración con la Fundación Cinemas Comics y Ediciones Idea, Las aventuras de Maxiana. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Todo bien, todo perfecto. Claudia, la primera pregunta que te quería hacer es un poco típica, pero me gustaría empezar por ahí, y es, ¿cómo surgió tu amor por el cómic? En realidad no surgió por el cómic en particular, surgió para el diseño. Yo desde que tenga memoria diseñaba, dibujaba todo el día, todo el día. Me echaron de secundaria, de verdad, con una patada, diciéndome que yo tenía que hacer algo en el arte, en el diseño y eso. Y de allí encontré una escuela, que era una escuela de cómics, porque en realidad no se estudiaba mucho, yo no tenía mucha ganas de estudiar, se diseñaba sobre todo. Y de allí me enamoré del cómics, pero en realidad mi primer amor fue diseñar, cualquier cosa, no me importaba. Y hice esa escuela que fue en realidad la primera escuela de cómics en Italia. Era en 1980 cuando empecé yo y era una escuela profesional, ahora no, es una escuela reconocida y todo, y duró 3 años. Y desde allí no empecé inmediatamente a trabajar porque salí de la escuela que tenía 17 años. No tenía mucha ganas de trabajar, quería hacer otra cosa. Pero en unos pocos años empecé con cosas para mí bastante importantes, que hablamos también la otra vez a la presentación del cómic, el primero de Maxiana, que fue esta colaboración con este periódico, el Corrierino dei Piccoli, que era uno de los más grandes para niños y adolescentes que había en esa época. Tú entraste a trabajar en el Corriere dei Piccoli sobre los 90, ¿no? Sí, 89, 90, 91, esos años, sí, porque después cerró Sí. totalmente. Sí, tú fuiste una de la última camada, por así decirlo, una de las últimas que llegaron ahí. Sí, ya empezaban a ver cómics filo japonés, Sí. yo por ejemplo dibujé unas cuantas historias de los Looney Tunes, dibujé, es que aquí no sé cómo se llama, Fievel Sbarca en América, no sé si Ah, hicieron sí. también la película. Ujú. No me acuerdo el nombre en español, pero es la de ratoncito que tiene una familia y va hacia América. También tiene un gato que es amigo. No me acuerdo muy bien Perfecto. el nombre en español, pero sí, creo que era Fidel. Sí, 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 hicieron dos películas, Sí, una era esta, Llega a América y la otra era Fievel en el oeste, algo así. sí. Eh, y de este dibujé bastantes historias. Y la tartaruga ninja, que no me gustaba para nada dibujarla, pero bueno, me pagaban, se hace. No, pero ¿no te gustaba
porque no te gustaba la serie o porque no encajaba tanto con tu estilo de dibujo? No encajaba con mi estilo y tampoco me gustaban las historias, soy sincera. Yo soy más de Looney Tunes, de esta cosa un poco tragicómica, y la Tartaruga Ninja no eran Mm, en mis cuerdas, como se dice en Italia, nelle mie corde. sí. Mm, Y en teoría tenía que entrar en la Disney, mm, dibujar por la ya. Disney, pero era joven, tonta, y me jugué esta posibilidad. Pero sí, había tenido la posibilidad de entrar en la época, era los años 80, y ahora no me acuerdo el año exacto, era mucho más simple. Ahora entrar, ahora no lo sé porque Panini, antes cuando era Disney Italia, había una academia, era una cosa muy complicada entrar a dibujar para Pato Donald o eso. Mm. Y creo que, ¿Y cómo, bueno, ¿Y cómo llamaste la atención de Disney para intentar entrar en su academia? O sea, ¿cómo fue ese proceso en el que Disney como que medio se fijó en ti? ¿Cómo está? me fui al Salón del Libro de Bologna, que es uno de los más grandes que hay, creo, en Italia y no sé, Mm, en Europa. Y Disney tenía su stand allí y normalmente me fui con mi dibujo en la mano, fui a tocar a la puerta, me recibieron, había en esa época, le llamaban el papá de la Disney italiana, que era un diseñador y era en esa época el director artístico de Pato Donald, de Mickey Mouse, que se llamaba Giovan Battista Carpi. mm, Mucho mi diseño, mis dibujos. Tenía que entrar no era una escuela, pero en el team Disney. Me parece que tenía 17 años yo. Y dije, bueno, si me quieren, me quieren. Entonces me voy, no este año, el próximo. Y cuando lo intenté, ya está. No que me mm, rechazaron. Cumplido, qué bonito tus dibujos, pero ahora todo es diferente. mm. ¿Y tú, ¿Y tú en esa época eras lectora de Topolino? ¿O no? No, es que no te he Ah, oído bien. perdona. ¿Tú en esa época eras lectora de Topolino? De Mickey Mouse, de los cómics de Mickey. Io lo que leía en Italia, sobre todo era Mickey Mouse, Topolino, Pato Donald. Sabe que en Italia hay las Sí. dos, o sea, uno es Topolino, y el otro es Pato Donald. Hay dos diferentes periódicos. Y después me encantaba, no sé si lo conoces, y no creo que aquí lo conozcan, el grupo TNT. Alan Ford. Sí. Y ahora van a publicarlo otra vez. Mm, He leído, sí, el hijo de Max Bunker, mm, Secchi, como, y vamos a ver si será bueno como el original. mm. Eran los dos que más yo leía, porque los demás no me gustaban mucho. Soy sincera, el Corrierino de Piccoli, donde trabajé, creo que nunca compré un número, nunca. Pero no compraba, por ejemplo, para verte a ti misma y Sí, verlos. eso sí, pero comprarlo para leerlo, y además yo ya era grande, grande, bueno, y allí habían historia para niños, para 11 12 años como máximo. No, no es como Pato Donald, que también hay adultos que lo leen y le gusta, porque bueno, es Disney, es diferente. Mm. Y en el Corrino de Piccoli, aparte de crear historias de personajes ya establecidos como Looney Tunes, las Tortugas Ninja y tal,
¿Ya diste tus primeros pasos a creando personajes originales? No, allí había solamente en esa época, bueno, cuando empecé a trabajar yo con ello, había, me parece, solo un par de autores que publicaban historias suyas. Todo lo demás eran derechos que compraban. O era Looney Tunes, son de la Warner Bros, me parece, Sí. o de Warner o otra. Ya no había. Una vez no, una vez era, la mayoría eran historias personales, diseñadores italianos. El más famoso lo que nació con el Corrierino dei Piccoli era el señor Bonaventura, Mm, eh, comic, y había mucho. Después, no, compraban los derechos, traducían las historias se dibujaban y todo en Italia, mm, pero tenían que tener la aprobación de Warner Bros. O quién era. sí. Y, y luego, ¿Y luego dices tu paso a la ilustración? O porque tú también eres ilustradora de libros para niños. ¿Qué tal? Sí, esto fue, yo creo, una idea que en realidad vino aquí, cuando Mm. yo empecé a vivir aquí en Tenerife, y ¿En qué época porque estamos hablando? yo son 11 años que vivo aquí. Vale, en el 2000. Sí. Y así empecé a dibujar, me encanta diseñar, dibujar, entonces eso lo hago siempre. Y en los grupos de Facebook, en realidad, encontré mis primeros trabajos, donde buscan a ilustradoras. Mm, Así empecé con autoras o autores particulares. No, sí, colaboré con un par de editoriales para dibujar un par de portadas nada más. Los demás eran particulares que buscaban ilustradoras, pagaban por el trabajo y ya está. Y después salí con mi libro, que lo que dijiste antes, Max Wolf and Co. vale. Pero desafortunadamente la editorial que encontré no es una editorial muy seria. Y ese libro, o sea que Mm. esa serie de libros, porque en realidad tenía que ser una serie, se paró, se quedó Mm. allí. Vale. Una Hablando, lástima. sí, hablando de Max Wolf and Company, ese libro tenía, bueno, esa serie tenía como guionista a Silvia Sí, Dalcin. en realidad yo soy la idea, la idea es mía. Mm, También la idea de la historia un poco, pero yo soy, no puedo decir mala palabra, no lo digo, pero a escribir no soy capaz. Y claramente escribir para niños creo que aún es más complicado que escribir para adultos. Y me tropecé directamente con ella, siempre a través de Facebook. Me hizo un par de páginas para ver cómo era la manera suya y me gustó, me encantó, porque había como casado los personajes, que son tres al final, los personajes principales, y, y era todo lo que yo tenía en la cabeza. mm. Entonces fue para mí un encuentro maravilloso, pero las dos ahora estamos aquí esperando no sé qué. Algo que me parece curioso de Max Wolf es que son Max, Ada y el tercero se llama Álvaro, como en relación a España. Es que en realidad tenía otro nombre que era Pingu, pero no Mm, sé si tú te acuerdas que había un dibujo animado con un pingüino que se llamaba Pingu.
Y hemos dicho, entonces, ¿sabes? Mm, Podría ser, y pensando a un nombre simpático, también en Italia cambia sí, Alvaro, en Italia Alvaro, aquí es Álvaro. Entonces hemos dicho, bueno, sería un nombre adapto a los dos, Max, Maximiliano, Maximilian, como quiere. Ada, no sé si en España existe, no lo sé, pero bueno. hadas, hadas sí, pero no es tan común. Pero sí, me parece curioso. Y Sí, también porque hemos pensado a la hada, o sea, con la ala, mm, de fata. bueno, sí. Mm. ¿Y podrías explicar un poco de qué va esta serie de cómics y libros infantiles? ¿Cuál era la idea detrás de todo? La idea era de estos tres amigos que son animales porque él es un lobo, ella es una especie de... Ay, ¿cómo se llama el prochone en español? Mapache, mapache. Eh, Simil mapache y el otro es un pingüino. Tres amigos que viven en un pueblo que podría ser un pueblo actual, en cualquier lugar del mundo, donde no hay nada para los jóvenes, no hay trabajo, no hay nada, entonces ellos se aburren, no saben qué hacer, empiezan a pensar a miles y miles de trabajos que le encantaría hacer, absurdo, como lo malabarista o otra cosa. Y al final, no me acuerdo, me parece que sí, es Max que lo piensa, de abrir esta agencia investigativa, hacer lo investigador privado. Mm. Desde allí empiezan, empiezan de manera un poco torpe, un poco... y mano a mano, cada libro hay una aventura diferente, siempre donde hay un poco de misterio, cosa para resolver, y eso, el más tontolón, el pingüino, Álvaro, la más lista es la mujer, la hada, y Max, bueno, Max es algo que está en el medio. Haz lo que Pero puedes. y no sé si tú lo has visto el libro, Mm. en Italia había una época en la que había esto libricito Sí, pequeño, eran libri gialli, aquí no sé si hay, ¿cómo se puede definir? sí, sí, el Mm, giallo es básicamente como se llama la novela negra en Italia. O sea, en Italia empieza con unos libros así pequeños en amarillo y básicamente cuando hablamos de giallo pues es novela negra. ok. Y yo he pensado una cosita así para Mm, eh, recordar esos libros que eran pero para, sobre todo para, lo leían las mujeres, esos libros giallo, mm. pero que era para niños. Y publicamos tres, y tres se quedan. O sea, teníamos ya el cuarto listo, pero no lo publiqué. ¿Y habéis pensado en presentarlo a otra editorial? ¿O lo habéis intentado Yo presentar? lo enseñé, casualmente lo enseñé a Francisco Pomares de la fundación, le gustó y podía ser interesado y a mí me encantaría. Claramente habría que hacer toda la traducción porque los tres libros no es como un cómics que son, Sí. hay que hacer una traducción bien hecha y no sé, yo no sería capaz de hacerla. Entonces tendría que buscar un traductor eh, que sepa, sabe, porque en italiano claramente hay palabras que utilizamos para, que aquí no son iguales. Mm, Entonces, cosas sí que me encantaría, sí. mm. Y además porque son historias simpáticas, no son muy, eh, muy largas, muy pesadas. Entonces, tranquilamente un niño de 6 7 años lo puede leer sin problema. Y también un niño un poco más grande. Tal y como describiste la historia,
Me pareció curioso que parecía como mezclar tus dos pasiones juveniles, de Topolino y Alan Ford, un poco. Sí, un poco, sí, porque también ellos eran Sí, investigadores súper torpe todos, porque no había ninguno de ellos que era muy... sí, es verdad. Puede que esta cosa se me quedó. Mm. El estilo è un poco entre Disney, entre Looney Tunes, bueno, mi estilo. ¿y ese estilo lo tenías desde el principio o fue evolucionando? O sea, ¿es el del estilo que tenías cuando tenías 17 años, impresionaste un poco a Disney o ha cambiado a lo largo de los años? Bueno, yo me enamoré cuando estudiaba la escuela de cómics, me enamoré de dos diseñadores. Uno es Frank Ken, francés, el papá de Gaston Lagaffe, y me encanta el estilo, no sé si lo conoces, No mucho. como No. maravilloso. También los cómics de Gaston Lagaffe son espectaculares. Yo no sé el francés, pero solo mirando la viñeta que pone ahí, son súper simpáticas. Y Cavazzano, que en aquella época era uno eh, de los diseñadores más famosos de Disney. Entonces me enamoré de esos dos estilos y hice una mezcla. Y después claramente cada uno tiene, al final tiene el suyo. Yo veo que el continuo Tu estilo también, a lo mejor es porque Max Wolf es un lobo, pero como que me recordaba un poquito a Silver de Lupo Alberto. viene un poco Silver, un poco Willy Coyote, Mm, entre los dos. Sí, 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 sí. Sí, mm, también Lupo Alberto, Katy Vick de Silver, sí, me encanta. Eh, que son todo dibujo. Y podía ir a trabajar en no sé cómo se llama, en el estudio de en estudio Silver, Silver. en aquella época sí, pero hubo unos cuantos problemas. Yo no veía la cosa como la veían ellos y era tonta, además por mi edad, y entonces no fue allí. ¿A qué edad fue eso? Tú imagínate, entonces yo por ejemplo, en el 88 tenía 22, 20, sí, 20 y pico años, Mm, más o menos. Y después fui mamá 3 veces, entonces dejé todo a un lado. Empecé también a ponerme con mi otro amor que son los animales, monté una tienda de animales, hice un poco así. ¿La tienda de animales la montaste en Italia o ya cuando llegaste a Tenerife? En Italia, en Italia. Yo soy peluquera canina Ah, también. Son mi pasión, dibujar y los animales, sobre todo los perros. mm, Y esa pasión he intentado siempre, eh, claro, no cuando estaba embarazada, no cuando tenía los niños chiquititos, pero como he podido, o una o la otra. mm. Y bueno, volviendo un poco al tema de la ilustración y el cómic, después de Max Wolf, pues tenemos otro Max, ¿no? El de las aventuras de Maxiana, ¿no? Y no sé por qué el nombre Max tiene que estar en mi vida. No lo sé, porque Maxiana, sí. También esa es una idea que eh, será más de 5 años que tengo. Y tengo un par de dibujos que hice en esa época, no en digital, mm, con técnica tradicional, pero lo dejé. Pero ya la idea la tenía de hacer
esa historia con esos dos niños, dos hermanos, que un poco en competición, macho y hembra, la hembra siempre más lista que el macho. eh, y, y después, cuando me acerqué al digital, que aún no sé trabajar bien en digital, lo Mm. digo, no sabía encender una videocámara, imagínate Bueno, sí, trabajar en un bueno, sí. programa. Sé hacer tres cosas y son las que me sirven y ya está. Pero si ya tengo que ver a qué sirve esto, el otro, no soy capaz. Mm. Y, y nada, empecé a dibujarlo y lo presenté solo, únicamente en principio, a la fundación, a Ediciones Idea. Pero ahora también lo va a editar una editorial de cómics alemana. ¿No italiana? ¿Todavía no va a llegar a Italia? ¿Sabe qué? Que en Italia me contestan que es un estilo que ya no funciona. No sé por qué. Qué raro. Todo le gusta, pero no. No sé. Es un estilo, lo definen un poco antiguo. Pero, ¿en serio las editoriales te dicen eso? Es No que, sé. Me encontré con un chico que quería publicarlo, pero al final era una estafa. Entonces mejor así. vale, mejor Eh, así. sí, mejor. Mm. No, pero estoy contenta de esta editorial alemana, que no es una de las más grandes, pero es una editorial seria. No sé cómo resultará en alemán mi cómic, no quiero ni saberlo porque el alemán no lo sé, pero afortunadamente el director de esta editorial es italiano, Mm. entonces no hay problema de comunicación. Ujú. Sí. Y, oye, en las aventuras de Maxiana tú haces de dibujante, pero también de guionista. ¿Es la primera Sí. vez que haces de guionista? Sí, prácticamente sí. Y no soy guionista, io no escribo la historia, no sería capaz. Claramente sé cómo funciona un guión, porque trabajaba y me daban guiones de muchísimas historias, pero claro, si fuera yo a escribir un guión para otro, yo tengo todo en la cabeza, empiezo y hago primero lo diseño y voy para adelante. No tengo una línea precisa, no tendría que decirlo, pero es así. Mm. Ahora estoy Pero, dibujando el cuadro. Mm. pero con este sí que tienes más o menos una línea precisa, según me contaste, ¿no? Tienes como 100 episodios planteados. Yo tengo la idea, o sea, sé de qué argumento me encantaría hablar, pero exactamente la historia no sé cómo desarrollarla. Mano a mano a mano, yo sé que son 24 páginas y en estas 24 páginas haré claramente siempre algo que hable del personaje o de la situación de la historia. No es que hago, eh, por ejemplo, el tercero habla de Napoleón y claro que he jugado mucho con la altura de Con la altura. Napoleón, que además no era verdad porque no era bajito, pero eh, entonces siempre hay algo, pero lo que pasa en la historia lo creo día tras día. Mm. Y esta serie tiene una componente bastante pedagógico, mucho más que, por ejemplo, Max Wolf, ya que los personajes pues visitan distintas partes de la historia y sirve también para enseñar la historia, sobre todo a los niños. Más o menos, ¿de dónde surgió esta idea y cuál es la base de crear una historia así? Mira, yo me fijé mucho en mis hijos, yo tengo tres hijos, y claramente lo que la tecnología justamente ha hecho, pero
yo he visto de verdad que los niños ya no juegan, ya no inventan, ya no imaginan. Ahora ya todo a través de una pantalla es diferente. Y quería dar la posibilidad de ver que hay otra manera de divertirse, de hacer algo que no sea un videojuego Mm, o una música con casco y eso. Y por eso que he dicho, bueno, voy a contar historias que tienen algo de verdad, porque claramente no voy a contar la historia, pero son cosas reales, pero que juegue mucho la fantasía de los niños y de imaginarse, porque al final es, o sea, no es un libro mágico, es la imaginación de los niños que es este mm, el mensaje. No hay un libro mágico que te absorbe, que son ellos que viajan con la mente y viven cada vez historias diferentes. mm. La primera, Mm, no, sí, dime. que creía que habías terminado. No, dime, Ah, vale, dime. vale. Eh, la primera fue sobre Julio César y la segunda fue sobre el general Custer. ¿Por qué elegiste estos dos personajes? O sea, el primero más o menos me puedo imaginar por qué, pero el segundo. Io adoro la storia dell'impero romano, la de los nativos americanos, de los indios americanos. Bueno, a mí me encanta toda la historia, a decir la verdad, ¿eh? Y por eso que eran los argumentos principales que me habría encantado contar y he contado. Y ahora poco a poco, porque como te he dicho, el tercero Napoleón y el cuarto es Cristóbal Colón. Y cada vez habrá también, con el, ay, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. El primero que puso el pie en la luna, si lo puso. Bueno, No sé. eh, el astronauta ese, no, ahora Armstrong. Armstrong. sí, entonces vivirán en el Apolo 11 una historia, después iré en la época de la prehistoria, saltarán de un lado a Mm, otro. Y en cada historia pongo coprotagonista, porque en la primera hay solo los dos hermanos, Max y Anna. En el segundo hay dos amigos, que son Pablo y ella no tiene nombre. mm. En el tercero hay la madre, la mamá, y en el cuarto hay la canguro, la babysitter. Habrá siempre alguien que será de ayuda o más o menos. Mm. Y dado que siempre va a haber un personaje que va a ser de ayuda, eh, ¿van a ir cambiando siempre o tienes como una especie de definidos a la hora de... Habrá historias donde volverán a estar solo ellos, otra claramente podrá haber otra vez la mamá y el papá, otros amigos, pero intentaré mm, que haya siempre personajes nuevos en cada historia, o mejor, sin nadie, los dos. Pero me encantaba porque el tercero siempre, ahora por ejemplo, en el cuarto, esa canguro es... ¿Sabe la chica esa toda mi? Mm, Entonces, quiero que viva una historia donde claramente no le gusta, donde quiere volver a casa después de un día y todo. Con la mamá no, con la mamá en el tercero, con Napoleón, la mamá fue fundamental en la historia, junto a ellos, claramente. y oye, estas, estos cómics tienen como invitados a personajes históricos que, bueno,
Obviamente, como todas las personas reconocidas, son un poco, vamos a decirlo, polémicas, como puede ser Julio César, el general Custer. ¿Qué dificultad tiene llevar a estos personajes a una historia infantil? ¿Más dificultades en diseñarlo o no? En diseñarlos y en escribirlos. O sea, en escribirlos. Mm, Bueno, son un poco, son también, ¿cómo se puede decir? Reminiscenze, o sea, Sí, son algo reminiscencias. de cuando yo estudiaba la Mm, historia, estudiaba muy poco, además, pero soy muy curiosa, entonces en toda mi vida, como te he dicho, me apasiona saber, conocer, entonces voy a... eh, no, no fue, claramente, hay muchísimas cosas que son de fantasía pura, porque sí, Napoleón existía claramente, pero mm, después Arnaud, François, personaje totalmente inventado, como en Julio César sí hay la aparición del hijo de Brutus, pero lo demás son, no, no es verdad porque inserí, inserté, se dice, bueno, el sí. personaje de Plinio el Viejo, Mm, que fue en realidad el general que no descubrió, pero se paró en Canarias y era un general romano y se llamaba Plinio el Viejo. Por eso que en la historia César le dice, tiene que hacer como hiciste en Canarias. mm. No, me parece bastante curioso que justamente el primero que hayas elegido, pues tenga una referencia a Canarias, ¿no? ¿Verdad? Porque en realidad aún no lo había enseñado a nadie, era una cosa mía. Y probablemente porque vivo aquí y entonces, si no me acuerdo mal, me apareció en internet una cosa así de quién fue en realidad quien no descubrió, pero puso el pie en Canarias antes de todos y era este general romano que se llamaba Plinio el Viejo, que no sé ni qué cara tenía, yo lo dibujé así, un poco gordito, bajito, eh, y no sé en realidad cómo era. Se parece un poco, ahora que lo describes así, se parece un poco a los generales de Asterix y Obelix, ¿no? Sí, porque también Asterix y Obelix me encantan, o sea, todos los cómics franco-belga, que son franceses, me encantan. Me encanta el estilo, Spirou, Asterix y Obelix, Gastón Lagaffe. Mm, Hay que mirarlo porque de verdad, y creo que en la fundación hay muchísimo número de Gastón Lagaffe, de Franquin. Ella es mm. un personaje que me encantaba. Y además era un diseñador de cómics, Gastón Lagaffe. Y todo era en esta redacción. Podría ser como la fundación, era una redacción de cómics. Había un gato que caminaba encima de los dibujos, bueno, un montón de cosas, muy simpático. Yo me, como te he dicho, mi estilo es un poco Disney, porque Disney Cavazzano, este diseñador italiano, y mucho estilo franco-belga. O un poco español, porque, ¿cómo se llama? Ay, no, no Filumé, ¿cómo se llama? Ibáñez. Este No. español que... Mortadelo y Filemón. Sí, Ibáñez. Me encanta, y es un estilo parecido al francés, Mm, parecido a la escuela franco-belga. sí. Si tú miras el estilo de dibujo. Bueno, sí, se parece, pero Ibáñez también tiene bastante inspiración, de hecho, se parece en Jacobiti, en También Cocoville. Jacobiti, otro maravilloso, de verdad.
Mm. Y según tengo entendido, Mortadelo y Filemón también se publica en Italia, ¿no? ¿O empezaste a conocerlo en España? No, hay librerías que venden cómics de todo el mundo, pero son librerías especializadas, o sea, Sí. si tú vas a cómic en le edicole, o sea, non lo encuentri. Io iba en Milán, bueno, mi ciudad, iba a una librería que era la Oakley, que no sé si creo que cerró, y allí encontraba todos los cómics de todo el mundo. Y Mm. yo compraba los cómics francés y que al final he perdido por el camino y era una colección muy buena. Ay, una Pero, lástima. pero los comprabas en francés, en español, o sea, los comprabas en otro idioma por el dibujo. En francés, en español, o sea, no había una traducción en italiano, te hablo de los años Sí. 80, la traducción en italiano. Yo tenía casi todo lo de Gaston Lagaffe, mucho de Asterix, eh, eso, de Mortadelo y Filemón, Spirou, bueno, y mucho más, ahora no me acuerdo, que eran todo en su idioma, en el idioma original. Mm. Creo que hay y serán en italiano, supongo. Pero los perdiste todos, ¿no? Y los perdiste cuando, supongo, cuando hiciste la mudanza desde Italia hasta Tenerife. Eh sí, muchas cosas, no, ma mucha también antes. La perdí por el camino, alguna cosa se la quedó mi ex marido, sobre Asterix, porque le encantaban. Mi marido, bueno, tuvo una hemorragia cerebral, se quedó hemipléjico, o sea, y le dejé un montón de cosas. Mi Mm. colección vinilo de los Beatles, pero bueno. Ah, ¿te gustan los Beats? Muchísimo. Soy antigua, yo soy antigua, tengo 60 años. A ver, Sí. hay mucha gente joven a la que le gustan bastante los Beatles. O sea, Bueno, son, historia, son atemporales. Pero sí, me gusta toda la música, pero los Beatles son los Beatles. Mm. Ujú. Y, oye, volviendo un poco a las aventuras de Maxiana, Max Wolf eran libros de unas 100 páginas y sin embargo Maxiana son tomos más cortos, menos en el estilo italiano, como se podría decir. Son tomos más de 24 Sí, páginas. Max Wolf, pero en realidad eran como 24 ilustraciones en las 100 páginas, ¿eh? No eran muchas. A Mm. mí me habría encantado muchas más ilustraciones porque también había muchas cosas que era bonito, sobre todo si tú vas a pensar a un niño que tiene 6 7 años y le gusta ver imágenes más que leer, pero el editor decidió así, hacer 24 ilustraciones y 100 páginas en total. Pero los cómics que me publicó él, porque en realidad había también la versión en cómics de Max Wolf Co. Mm. Y siempre ese editor quiso publicarlo y eran 24 páginas como la Vale, de vale, Max. vale. Y pasando un poco a, comparando un poco tu trabajo como ilustradora y también tu trabajo como artista de cómics, ¿qué nos puedes contar de las diferencias entre la Claudia que ilustra y la Claudia que es autora de cómics? O sea, ¿cómo es diferente? Sí, la, bueno, de la ilustración quise probarla por un tema de facilidad. O sea, hay una ilustración, la pongo allí, te la hago en un par de horas. No, el cómic ya es diferente, pero si tengo que elegir de verdad, mi primer amor fue el cómic
y hasta la muerte. O sea, prefiero dibujar cómics que ilustrar, soy sincera. Porque me gusta contar la historia con imágenes, claramente, porque yo he trabajado con guionista, entonces la historia no era mía, pero traducir lo que contaba el guionista en imágenes, y es lo que me encanta más. ¿Y qué dificultades tiene el cómic, aunque te guste, con respecto a la ilustración? ¿Qué aspectos ¿Perdona? ¿Qué aspectos, aunque te gusta más el cómic que la ilustración, qué aspectos de la ilustración te gustan más que el cómic, por ejemplo? Si hay alguno. No, las ilustraciones para infantiles, que en realidad yo prefiero no la de niño pequeñito, o sea, son más simples, pero no me dan mucha satisfacción. Si, si pienso en algún ilustrador que no tengo conocimiento como en el cómic de ilustrador, o puedo decirte famosos, de mi estilo, si busco algo particular voy a mirar en internet, pero soy sincero, no conozco ningún nombre de ilustrador que pueda decir, mira, este me ha encantado, he tomado, no, yo ilustro con mi estilo, si te gusta, bien, claramente intento adaptarlo en función de la historia que me proponen, y me encantan, sobre todo cuando hay animales. La mayoría del libro son con animales. Sin embargo, ahora que es cierto que te gustan mucho los animales, pero sin embargo, Maxiana, no hiciste animales antropomórficos. No, pero si tú vas a mirar, en cada historia encontrarás a un animalito. Que sea un gatito, un perro, un Sí, gatito, es verdad. lo pongo siempre. Y de momento, en el último, eso de Cristóbal Colón, no, aún no hay. Aún no he dibujado, pero claramente están en un barco. Algo tendré que inventar. Y, ¿Y ya tienes alguna idea para el quinto? No, No. no, no, porque además ahora se puso en contacto conmigo un autor francés, un guionista francés, que pero en realidad él es un guionista de metraje y eso, con el cómic, pero le encantó mi estilo y me propuso de dibujarle el cómic. Ahora estoy haciendo unas cuantas pruebas. A ver, no sé si ya tiene apalabrado con alguien, pero me encantaría que mi diseño, que mis dibujos llegaran a Francia, porque Francia Sí. creo que es un buen mercado, un buen... Bueno, es la cuna del cómic europeo, o sea, es lo más alto del cómic europeo. creo- Y ¿nos puedes contar un poco, si no puedes, no pasa nada, de qué va ese cómic? Que te han... es que en realidad aún no me ha enviado Ah, el guión. Se trata de superhéroe, pero es cómico, como estilo. Entonces hay niños, pero después son adultos, son superhéroes, pero un poco como ¿cómo se llama? Los zurrones, sí, como los zurrones superhéroes canarios. en versión francés. Entonces estoy haciendo unas cuantas pruebas y si me dice que sí, son, me parece 50, sí, 50 páginas. No yo solo he dicho que para mí son muy pocas para el mercado francés, 50 páginas, pero normalmente è un formato como lo de Asterix, son más páginas, es un Pero formato diferente. mm, realmente,
que me acuerdo, a lo mejor estoy equivocado yo, pero Asterix normalmente tenía unas 50 páginas, pero tenía una gran cantidad de viñetas. O sea, sería más bien Sí, como... son cuatro, que no sé cómo se llaman aquí, Sí, cuatro bandas, cuatro se llaman viñetas. bandas, Sí, cuatro bandas de viñetas. sí, y tres, por cada banda serían tres, después tú puedes dividirla como quieras, claramente, Sí. pero porque en centímetro son 24 por 32, el Mm, formato de Asterix sí. è grande. Mhm. Y este cómic que, bueno, todavía no te lo han dicho, pero supongo que tendrá más o menos el mismo formato. Tendrá más bien un formato parecido al formato italiano que, en cuanto a composición de página, que es más pequeño, así que tiene menos viñetas por página. Él quiere el formato ese típico francés, el Ah, grande. Sí, entonces cuatro bandas, mm, eh, más simple, claramente, porque dibuja es verdad que con la tableta gráfica puede hacer lo que quiera, porque, pero si dibujara en tradicional, seguramente sería un formato más grande y más cómodo para dibujar. mm. Y lo vas a dibujar en... No lo vas a dibujar en tradicional, ¿no? Lo vas a dibujar en digital. Lo vas a Pero lo dibujar voy a en... Perdón. No lo vas a dibujar en tradicional, ¿no? Lo vas a dibujar en digital. ¿O prefieres la técnica tradicional? ya ahora, o sea, el digital no lo sé, me ha dado otra visión. Prefiero el tradicional, o sea, un dibujo tradicional es otra cosa, pero con esto puede hacer tú, o sea, con el ordenador puede hacer todo lo que quiera. Y sobre todo, porque yo me decidí en comprar una tableta gráfica porque encontré una autora de un libro que publiqué, son dos libros para niños, como ilustradora, que era no pesada, o sea, yo creo que hice 4 o 5 veces cada ilustración, porque no le gustaba un color, porque Mm. una cosa, y al final, o sea, me dio más dinero, soy sincera, pero entonces yo, mira, sí, si yo tenía una tableta gráfica, no lo quiere rosa, pum, te lo hago amarillo. No Mm. te gusta el ojo, te lo hago así. Es totalmente diferente, Sí, facilita mucho más el trabajo. absolutamente sí. Y bueno, retrotrayéndonos un poquito a Maxiana, el cómic fue objeto de una exposición durante la Laguna Comic, que se llevó a cabo hace muy poquito. ¿Lograste ver la exposición? Estaba súper mal. Mm. Estaba de verdad que aún no estoy bien porque tengo la voz que se va, una tos horrorosa y no. Tenía la presentación en realidad, tenía que estar a la Mm. presentación, pero no podía en absoluto. Yo fui, si te acuerdas, a la presentación del primero Sí, en San Pedro, eso que te... tú no lo sabías, yo llegué allí. Bueno, sí, pero al final salió bien, o sea, y aparte, Maxiana también como que me sorprendió porque yo soy bastante lector de Topolino y la verdad, de lo que aquí llamamos Dos Mickey, y la verdad es que me sorprendió encontrar algo con un estilo tan parecido visualmente. Sí, Mm. porque además ahora si tú vas a ver lo último, Don Mickey, que aquí no lo sé porque nunca lo No, compré. aquí No, duró muy poco. sí, pero ahora en Italia ha vuelto a ser el antiguo y no me gusta mucho como lo dibujan ahora, como era el Don Mickey o el Pato Donald de los Mm. años 60, 70. No es un estilo que me encanta mucho. No sé por qué decidieron así.
Yo prefería el estilo a Mm, la Giorgio Cavazzano, que creo que es más grande. mm. Mm. Sí, es que de hecho Maxiana también me recuerda un poco a las aventuras que tenía, sobre todo, yo soy más de Donald, o sea, yo soy más de Donald que de Mickey, pero me recuerda muchísimo a las aventuras que tenían Donald y el tío Gilito. Sí, Que- sí, no, no, o sea, la escuela que hice era esa. Y tú puedes después explorar todo lo que quieres de estilo de él, pero al final allí voy, allí y es lo que en realidad me gusta. Después, como te he dicho, puedo experimentar estilo un poco diferente, pero Max y Anna o también Max Wolf Co. Yo me pongo aquí, de verdad. Imagínate que Francisco me pidió dibujarle la portada del tercero y del cuarto de y creo que me la pidió sobre las 2 de la tarde, a las 6 ya la tenía a las 2. Io si me pongo voy y Mm, se la... Claro, con la tableta gráfica es otra cosa, porque no bueno, tiene sí. que poner colores y esto, pero ya la tenía a las 2 y ya están allí. Mm. Y oye, para ir un poco cerrando, eh, veo que aunque cuando eras joven tuviste varias oportunidades laborales bastante importantes que, como tú misma dices, no supiste aprovechar, pues lo que te ha hecho la vida es que hayas, pues primero ido al Corea de Piccolo y luego has podido crear obras propias como Max Wolf, Maxiana, y ahora que han sido incluso traducidas pues al alemán, parece que bueno, todavía no, pero van a llegar, y ahora incluso vas a llegar si tienes suerte, vas a entrar en el mercado francés. Eh, Pues me encantaría entrar con mis personajes, esto sería lo más grande, porque claro, entra no solo con tu estilo de diseño, pero también con tu personaje, tu historia y eso. Pero yo soy muy pigra. Ponerme allí, buscar editoriales, enviarle, hoy lo pienso y mañana no lo hago, más o menos. Y no sé por qué en realidad yo contacté con la fundación. Supongo que porque hubo el salón, bueno, de Santa Cruz era no el pasado, el anterior, que yo me di cuenta que había terminado. He dicho, ay, podría ir con mi dibujo. Y se lo envié, lo envié a la fundación, no sé quién lo vio, y después me contactó Francisco. mm, Mm. mm, Si no, no lo habría hecho, te digo la verdad. Soy un poco pigra en hacer esas cosas. mm. Tendría que Pigra tener una en italiano es vaga. O sea, para la gente que nos esté escuchando, pigra es vaga, significa. perdona. Sí. No, no, y aparte de eso, te queda, si llegas a publicar en el mercado francés, e incluso llegases pues, a publicar a tus propios personajes, ya sea en Maxiana, ya sea alguna otra obra, ¿te quedará algún otro sueño por cumplir laboralmente? Bueno, mi sueño era trabajar con el diseño en general. Claramente ahora estos sueños que eran allí en un rinconcito se han hecho realidad, porque los dos se han hecho realidad, que lo de la Italia no fue como yo me imaginaba, bueno, pero igualmente fue para mí una satisfacción ver el producto terminado. Eh, claro, no quería ser rica, soy sincera, no es que me pensaba, pero por lo menos que el producto podía ir un poquito más. Está allí, está parado, no quiero hablar mucho si no me enfado, pero
y el sueño de Max y Anna lo he cumplido. A ver, mañana me levanto con otra idea, otra cosa. Un sueño sería ser millonaria, pero Bueno, no, bueno, a lo mejor no, todo, Maxiana tiene una peli. A lo io mejor más o menos. Maxiana. No, con el diseño no lo sé. O sea, yo ahora continuo con esta historia, un trabajo, como te he dicho, para otro autor, si me lo piden, claramente me pagan y claro que digo que sí. Y de momento, como diseño, no. Después sueño, me encantaría ver el mundo, me encantaría tener un refugio de animales, un montón de cosas, pero tengo solo un perro de momento, ya está. Y bueno, con estas reflexiones yo creo que podemos finalizar este encuentro. Espero que te haya gustado estar aquí con nosotros, Claudia, y darte a conocer y dar a conocer un poco tu arte al público. Y, Sí. y bueno, eso, nos vemos. Vale, a ver que si nos vemos en la fundación, tengo que pasar y nos vemos allí. Un día seguro me paso a Ahí visitar. y, Aún no vi la nueva, entonces tengo que verla. ahí y posiblemente también en el Salón de Santa Cruz, que tienes que presentar las próximas aventuras de Maxiana. Oh, perdona, ve, stato me mata. Sí, me ha dicho Francisco que le encantaría presentar el tercero y el cuarto también. Y seguro, el tercero ya está terminado y el cuarto a la mitad. Ahora empiezo. Me muero. Nada, Es- no quiero morirme en directo. que toma. Podría acabar en YouTube con diseñadora de cómics, muere en directo. Sí, ya tengo el titular, pero, ay, qué tos más fea. ¿Es porque te he hecho demasiadas preguntas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué tos más fea? ¿Es porque te he hecho demasiadas preguntas? ¿Cómo demasiado preguntas? Sí, que a lo mejor te he entrado todos por eso. No, 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 no. Es que de verdad, más de un mes, no me pasa, o sea, tengo esa gripe que no se va. Soy Mm. fumadora, es verdad, entonces es un poco más difícil, pero entre la nariz y la garganta y la tos, perdóname si de vez en cuando miro abajo, ma tengo mi perro aquí que me está Ah, creo que he visto la sombra, ¿eh? Pero bueno. Sí, Mm. hola, vieni qui. Sube. No, no sé. Sube. È il perro más feo del mondo. Sube, Hombre. vieni. Ma parla italiano lui, non capisce. Su, vieni. Sí. No, non quiere. Bueno. Es un bulldog inglés. Pero tú también tienes perro, antes he oído perros, No, ¿verdad? no, es la gente de la fundación. O sea, no son perros. Pero, He oído a perro, digo, "Ah, tiene un perrito, no sé. Ok, no, vale. no. Y nada, yo creo que, como dije, podemos ir acabando este episodio de Encuentros con Autoras. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Claudia. Y bueno, Igualmente, seguiremos al tanto de las aventuras de Maxiana y de tus siguientes obras. Y bueno, esperamos volver a tenerte en salones como el Salón de Santa Cruz o la Lagunes Comic y ojalá que tengas también alguna exposición también en esos salones. me encantaría, me encantaría. Hablaremos de eso. Vale. Vale. Gracias a todos de verdad. Y